La epistemología es una rama de la filosofía, y su nombre proviene del latín, que significa estudio del conocimiento. Para hablar del origen del conocimiento científico es importante mencionar a la intuición, el cual consiste en un acto único y directo de la mente, que aprende de inmediato la realidad del objeto sin necesidad de pasos intermedios o sucesivos. Hay tres tipos: la espiritual, intelectual y emotiva. Para la epistemología tenemos el dogmatismo, la cual es aquella posición para la cual no existe el problema del conocimiento, toma la posibilidad y la realidad del contacto directo entre sujeto y objeto. Hay tres tipos: teórico, ético y religioso. Tenemos el escepticismo, el cual se enfoca en los factores subjetivos del conocimiento y niega la validez de las afirmaciones sobre la realidad objetiva. El subjetivismo nos habla de la verdad depende del sujeto que conoce y juzga. También tenemos al pragmatismo, que define la verdad en función de su utilidad y valor práctico. Y por último, al criticismo, que es una síntesis entre el dogmatismo y el escepticismo. Acepta que el conocimiento es posible, pero lo examina críticamente. Kant fue un revolucionario en su época, pues su aporte permitió el avance de la epistemología. El criticismo kantiano es una corriente filosófica que examina los fundamentos del conocimiento humano. Este enfoque busca superar tanto el empirismo como el racionalismo, proponiendo que el conocimiento se basa en la experiencia, pero también en estructuras a priori del entendimiento humano. En el contexto del constructivismo, esta filosofía sostiene que el sujeto, la persona que conoce, juega un papel activo en la construcción de su conocimiento. Según Kant, el sujeto no solo recibe información pasivamente del mundo exterior, sino que también organiza y da sentido a esa información a través de sus propias estructuras mentales. Por otro lado, el objeto, lo que se conoce, también influye en el sujeto, en el estado a posteriori, después de la experiencia. La representación inicial del objeto puede modificarse a medida que el sujeto adquiere más información y experiencia. Esto significa que el conocimiento es un proceso dinámico y bidireccional, donde tanto el sujeto como el objeto se influyen mutuamente. La filosofía positivista. El positivismo lógico es una corriente filosófica del siglo XX que se consolidó a partir del trabajo de filósofos como Ernst Mach, Richard Avenarius, Moritz Schlick y miembros del Círculo de Viena, principalmente Auguste Comte, quien es considerado el fundador del positivismo clásico. Ideologías y creencias principales. El positivismo se centra en la epistemología y la metodología científica, rechazando explicaciones metafísicas. Promueve la ciencia como medio de conocimiento y progreso, y fomenta la interdisciplinaridad. Creencias secundarias. Operacionalismo. El operacionalismo promovido por Percy Bridgman en el siglo XX sostiene que los conceptos científicos se definen por operaciones observables y medibles. Miembros del positivismo lógico. Dentro de sus miembros del positivismo lógico, los centrales con la ideología positivista se encuentran filósofos como Moritz Schlick y Rudolf Carnap, científicos y matemáticos como Philipp Frank y Kurt Gödel, lógicos como Bertrand Russell y miembros del movimiento contemporáneo, y por último sociólogos y moralistas como Epicuro y Comte. Las obras que son importantes y permitieron una trascendencia para el positivismo lógico fueron Tractatus Logico-Philosophicus, Wissenschaftliche Weltauffassung, elaborado por Carnap, Neurath, Han Manifiesto del Círculo de Viena sobre filosofía científica. Logik der Forschung, hecho por Pape, fue una introducción del falsacionismo como crítica al positivismo lógico. Erkenntnis y series como Einheitswissenschaft. Los congresos, alianzas académicas y actividades que se realizaron para propagar el positivismo lógico. En 1929, el Círculo de Viena organizó su primer congreso internacional, el cual se celebró en Praga, y entre 1930 y 1940 le sucedieron nuevos congresos en Königsberg, Copenhague, Praga, París y Cambridge. Estas reuniones permitieron difundir el positivismo lógico a nivel global y establecer alianzas con filósofos y científicos de diversas regiones. Principios y postulados del positivismo lógico. El positivismo lógico se basa en varios principios y postulados clave. En primer lugar, establece que una proposición es significativa únicamente si es verificable empíricamente, lo que implica que su verdad o falsedad debe poder determinarse mediante la observación y la experiencia. Además, distingue entre enunciados analíticos y sintéticos. Los analíticos derivan su verdad de la lógica, mientras que los sintéticos se basan en la experiencia. El positivismo lógico rechaza las proposiciones metafísicas, considerándolas sin sentido debido a su falta de verificación empírica. Otro pilar es el fisicalismo, que postula que el lenguaje de la física es el lenguaje universal de la ciencia.
Por último, promueve la unidad de la ciencia mediante la integración de diferentes ramas del conocimiento en un sistema coherente. Objetivos de la visión de ciencia. El positivismo lógico tiene como objetivo clarificar conceptos y proposiciones científicas a través del análisis lógico, contribuyendo así al progreso del conocimiento científico. Además, busca establecer una base sólida para la ciencia mediante el rigor científico, definiendo criterios claros y precisos que eliminan la ambigüedad y la subjetividad. Contexto histórico del declive. El positivismo lógico comenzó a decaer en la segunda mitad del siglo XX, debido a varios factores. En primer lugar, surgieron nuevas corrientes filosóficas como el falsacionismo de Karl Popper, dificultades para formular un criterio de verificación preciso y universalmente aplicable. Además, la distinción entre enunciados analíticos y sintéticos fue cuestionada por algunos filósofos. Nuevas corrientes filosóficas, como la filosofía del lenguaje ordinario, desplazaron el enfoque del positivismo lógico. Finalmente, fue criticado por su reduccionismo, al simplificar la complejidad de la experiencia humana en enunciados falsos. Influencia en la psicología de Tolman, Hull y Skinner. El positivismo lógico influyó de manera indirecta en la psicología, especialmente en la obra de Tolman, Hull y Skinner. Estos psicólogos se enfocaron en la conducta observable, alineándose con el énfasis del positivismo lógico en la verificación empírica. Buscaban formular leyes generales que explicaran la conducta y cuestionaran la validez de la introspección como método científico, argumentando que los estados mentales internos no eran accesibles a la observación pública. Inicios del cognitivismo. La ciencia cognitiva es un campo interdisciplinario que estudia la mente humana, enfocándose en cómo ésta adquiere, procesa, almacena y utiliza información. Se basa en la observación y la experimentación para entender la cognición humana. Desde sus inicios, ha explorado temas epistemológicos, investigando la naturaleza del conocimiento. La mente y la cognición han sido analizadas desde múltiples perspectivas históricas, incluyendo la filosofía. En la década de 1960, la ciencia cognitiva se estableció como un paradigma importante, ofreciendo alternativas al conductismo. Un evento clave para los inicios del cognitivismo fue la llegada de la primera computadora. El simposio de Hickson se llevó a cabo en 1948 en Pasadena, California, y fue un evento clave en la historia de la psicología. Este simposio se centró en los mecanismos cerebrales en la conducta y marcó un desafío significativo al conductismo tradicional. Durante el simposio, destacados científicos como John Von Neumann, Warren McCulloch y Carl Lashley presentaron sus investigaciones y establecieron paralelismos entre el procesamiento cognitivo del cerebro y las computadoras electrónicas recién desarrolladas. Lashley, por su parte, cuestionó la teoría del conductismo, argumentando que la conducta no solo es una respuesta a estímulos externos, sino que está organizada jerárquicamente y planificada internamente. Las matemáticas y la computación han tenido un impacto crucial en el desarrollo de la psicología cognitiva. Los avances en estos campos proporcionaron nuevas herramientas y perspectivas que permitieron a los psicólogos abordar el estudio de la mente de una manera más rigurosa y precisa, como por ejemplo la máquina de Turing, propuesta por Alan Turing en 1936, demostró que cualquier proceso de cálculo podía ser expresado como algoritmos, sugiriendo que la mente humana podría ser vista como un sistema de procesamiento de información. Modelo de McCulloch y Pitts. En 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron un modelo matemático de la neurona, demostrando que las redes neuronales pueden realizar operaciones lógicas. Cibernética. Norbert Wiener desarrolló la cibernética introduciendo el concepto de retroalimentación, feedback, y aplicándolo al estudio de la mente humana como un sistema autorregulado. Teoría de la información. Claude Shannon desarrolló una forma matemática de cuantificar y analizar la información, aplicándola al estudio de la mente. Básicamente, esta teoría plantea el flujo de un mensaje entre el emisor y el receptor por medio de un canal predeterminado, logrando representar la información transmitida, así como la capacidad de procesamiento de los sistemas de comunicación para transmitir dicha información. Finalmente, los estudios de síndromes neuropsicológicos ayudaron en la revolución cognitiva al identificar funciones cerebrales específicas, entender procesos cognitivos, desarrollar teorías cognitivas y avanzar en la rehabilitación cognitiva. Esto proporcionó evidencia crucial para el enfoque de la ciencia cognitiva en el estudio de la mente y el cerebro. Ciencia cognitiva. La ciencia cognitiva fue admitida oficialmente alrededor de 1956 y el psicólogo George A. Miller dio incluso una fecha más precisa, 11 de septiembre de 1956. ¿Por qué esta fecha? Miller hace referencia al simposio sobre la teoría de la información realizado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts entre el 10 y el 12 de septiembre de 1956.
Las principales características de la ciencia cognitiva son el nivel de representación. La ciencia cognitiva postula un nivel de análisis separado que trabaja con símbolos, reglas, imágenes y otras formas de representación mental para explicar las conductas, acciones y pensamientos humanos. En segundo lugar, la computadora como prueba de existencia. Si una máquina puede razonar, fijar metas y transformar información, es válido usar estos conceptos para describir a los humanos. En tercer lugar, exclusión de afectos y contexto. Los científicos cognitivistas tienden a dejar de lado factores como afectos, contexto cultural e histórico, debido a un enfoque práctico, buscando definir problemas que se pueden investigar sin recurrir a conceptos complejos o difíciles de medir. Número 4. Estudios interdisciplinarios. Aunque una ciencia cognitiva completamente unificada aún no se ha concretado, los investigadores de diferentes disciplinas colaboran para obtener perspectivas más profundas que las que podrían obtenerse por separado. Helmholtz buscó demostrar que muchas ideas de Kant podían ser estudiadas empíricamente. Midió la velocidad de transmisión de impulsos nerviosos utilizando un galvanómetro experimental adaptado. Sostenía que el conocimiento del espacio se construye de manera similar a otros datos del mundo material y propuso la idea de la inferencia inconsciente, según la cual interpretamos los estímulos externos basándonos en conocimientos previos. Aportes principales. 1. Cuestionó la validez absoluta de los axiomas kantianos, mostrando que aspectos del funcionamiento psíquico podían analizarse empíricamente. 2. Combinó análisis moleculares, impulsos nerviosos y molares, percepción de ordenamientos espaciales complejos. 3. Subrayó el rol activo del sujeto en la percepción, sentando bases para la ciencia cognitiva. Fechner demostró que la intensidad percibida de una sensación varía logarítmicamente en función de las características objetivas del estímulo, estableciendo una relación cuantitativa entre la experiencia psicológica y los atributos medibles del mundo físico. Dunbar, en 1868, propuso que las operaciones mentales superiores podían medirse temporalmente. Introdujo un método basado en restar el tiempo necesario para detectar un estímulo único del tiempo requerido para discriminar entre dos, estimando así el tiempo necesario para la discriminación. Brentano criticó los enfoques reduccionistas que descomponían la psicología en elementos aislados, argumentando que la mente es activa, creadora e intencional. Propuso que el objeto de estudio de la psicología debía ser el acto mental, inseparable de su objeto. Por ejemplo, no se ve simplemente, se ve algo. Subrayó los aspectos fenomenológicos de la experiencia psíquica, que deben entenderse desde la vivencia interna, no mediante la introspección. Su enfoque, inicialmente opacado, influyó en corrientes como la psicología de la Gestalt y el desarrollo de modelos computacionales basados en metas e intenciones.